Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Cero Discriminación, el programa que pretende erradicar la discriminación que tanto daño nos hace como sociedad. Pero ¿cómo podríamos hacer esto? Pues considero que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es la discriminación para entonces poder tomar acción, estar súper atentos a que esto no ocurra, porque efectivamente lastima y lastima mucho como sociedad. Para abordar este tema, hoy tengo a una invitadaza de lujo. Ella es la licenciada María del Rocío Bellido Falfán. ¡Ay, soy malísima con los apellidos! María del Rocío Bellido Falfán. Ella es titular de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto por supuesto en nuestro bellísimo estado de Veracruz. María del Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues estamos aquí a la orden para contribuir en esta gran labor de llegar a la cero tolerancia a la discriminación. Así es, vamos a trabajar todas y todos juntos porque sí podemos, cero discriminación. Pero para identificar qué es la discriminación, de repente alguien pudiese pensar, ay, esas son ocurrencias, está de moda. ¿Es un delito? ¿No es un delito? ¿Y por qué? Definitivamente es un delito. Acabas de tocar un tema muy importante. Creo que todos en la vida hemos discriminado. De manera invisible lo hacemos, de manera inconsciente, es un tema cultural, de estereotipos, de ideas. Y sí, la discriminación es un delito, está en el Código Penal para el Estado de Veracruz vigente, está en el título de los delitos contra la dignidad que es una palabra clave en el tema de los derechos humanos. Claro. Y pues es un delito que se castiga con cárcel de 1 a 3 años de prisión, con servicios a la comunidad o con multa dependiendo del acto de discriminatorio que se haya presentado. Y pues bueno, puede ser por acción o omisión, y pues como todos sabemos, la discriminación es cuando alguien excluye a alguna persona por una razón atribuible a ella, ya sea, como saben, por edad, por género, por preferencia sexual, por religión, por situación económica, por embarazo, por situación de migración, por ideas políticas, preferencias, etcétera. Por muchas razones pueden ser discriminadas o discriminados, y que esta razón de esta exclusión hace que esa persona no tenga la posibilidad de disfrutar, acceder o ejercer sus derechos. Hablabas hace un momento que es por acción o por omisión. ¿Cómo podríamos, a través de un ejemplo muy sencillo, identificar un acto de discriminación por omisión? Por ejemplo, puedo decirte que en el ámbito escolar, supongamos que existe un tema de discriminación hacia una niña por su situación económica, un ejemplo, y que por acción podría ser que el propio personal de la escuela propiciara esta discriminación, es decir, contribuyera con sus comentarios, con sus tratos, con su diferencia, a que fuera discriminada no solamente por el personal, sino por el resto de los alumnos o alumnas. Esta es por acción directa. Ajá, mis conductas, mis palabras, mis acciones hacen que esa niña sea discriminada. Por omisión es que yo vea que es discriminada por alguien, los demás alumnos, por ejemplo, y que no haga nada al respecto. O que me hagan de mi conocimiento como autoridad que existe un presunto acto de discriminación hacia esa niña y que yo sea omiso. No actúe conforme lo que la ley me dice que deba actuar, es decir, no hagan nada al respecto para prevenirlo, para evitarlo o para detener esa conducta. Ok, entonces podríamos decir que por omisión pudiese ser como cuando somos cómplices de alguna situación, como nos enteramos de una situación y no hacemos nada, nos quedamos callados, decimos aquí no pasó nada. Así es, así es. De hecho, bueno, si hablamos del término de delito, el propio Código Penal dice que todas las personas que tengan conocimiento de la existencia de un hecho que puede ser un delito, que es en el caso del delito de la discriminación, y que no lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pues tienen la autoridad, más bien se obliga a toda persona a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, que en este caso sería una fiscalía, ¿no? En el tema de derechos humanos igual, la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes dice que toda persona que tenga conocimiento que hay alguna violación de derechos humanos en agravio de una niña, niño, adolescente, en este caso que está siendo discriminada, está violentándose su derecho a la no discriminación, también tiene que hacerlo de conocimiento de la autoridad competente. Y aquí, bueno, entramos con la competencia. Una de las autoridades competentes es la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otra podría ser la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya sea la estatal o municipal, según corresponda. Sí, porque tendríamos que ver de dónde surge esa discriminación, ¿no? Por ejemplo, se pudiese pensar que la discriminación no ocurre en familia, porque obviamente en familia es el núcleo más cercano, en donde nos profesamos amor y apoyo, y pensaríamos que en la familia no hay discriminación. Pero bueno, hablamos que también tiene un impacto cultural, ¿no? Que discriminamos lamentablemente en muchas ocasiones por cuestiones culturales. En este caso, cuando la discriminación se da en familia,
¿a dónde tenemos que acudir? No es a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, efectivamente, sí, desafortunadamente se da en todos los entornos, familiar, escolar, comunitario, institucional. Si se da en la familia, como estamos hablando de personas particulares, la autoridad competente puede ser la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o la Procuraduría Municipal, según donde sucedan los hechos. Ellos tienen la obligación de acudir al lugar o citar a papá o mamá y diagnosticar, es decir, ver si realmente hay una discriminación, qué tipo de discriminación, qué derecho humano se está vulnerando, y en base a eso hacer un plan de restitución de derechos, es decir, acciones, servicios o apoyos a favor de la niña o niño o la persona que está siendo discriminada con la familia, para evitar que esto siga sucediendo, pero es la Procuraduría de Protección, porque estamos hablando de particulares. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente interviene cuando el acto o omisión que violenta un derecho humano es cometido por algún servidor o servidora pública o por alguna autoridad estatal o municipal en el ejercicio de sus funciones. Y en este caso, hablando de familia, pues no son servidores públicos, son particulares y la autoridad competente es la Procuraduría. Te lo agradezco y la verdad es que me encantó que nos lo explicaras de esta manera, porque cada quien tiene su área de competencia, ¿no? Así es. Y en el caso específico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es atender todos aquellos actos de violación de derechos que son generados, ocasionados por servidores públicos. Así es. Correcto. Y esto es importante puntualizarlo, ¿por qué? Porque también de repente se piensa, es que las cosas no funcionan, o yo puse mi queja y no pasó nada. No, es que necesitamos ir justamente al área competente para atender la situación específica, ¿no? Ahora, estabas hablando de que se vulneran derechos, ¿no? Cuando nosotros discriminamos o vivimos una discriminación, ¿qué otros derechos se pueden afectar como consecuencia? Bueno, hay un principio en el tema de los derechos humanos en general, que es el principio de la interdependencia de los derechos. Y esto nos hace reflexionar de que cuando violentamos o vulneramos algún derecho humano, en automático violentamos otros. Es decir, supongamos una niña, un niño o una persona es discriminada y como un efecto dominó, otros derechos humanos se afectan. Puedes afectar el derecho a una vida libre de violencia, puedes afectar el derecho a la salud, pues puede ser que esa discriminación provoque un tema de salud emocional o psicológica, de angustia, de tristeza, de depresión por la exclusión, y estamos vulnerando el derecho a la salud emocional de esa persona. Puede ser que la afectación emocional o psicológica pues ya no haga que rindas igual en la escuela, bajes de calificaciones, no cumplas con tus tareas, ya no quieras ir a la escuela porque a lo mejor el acto de discriminación sucede en la escuela y entonces estás afectando el derecho a la educación y así sucesivamente. Lamentablemente, debemos ser conscientes con esta mirada integral de que cuando afecto o violento un derecho humano, en automático afecto a otros. La buena noticia es que si nosotras personas protegemos, respetamos un derecho humano, sucede el mismo efecto dominó a favor. En automático abrimos las puertas para que se ejerzan otros derechos o protegemos sin saberlo otros derechos humanos. Así es, la idea es irnos dando cuenta de cuáles son las acciones que nosotros de manera inconsciente estamos ejerciendo o quizá estamos omitiendo y estamos generando o contribuyendo justamente a la discriminación, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones que tiene la discriminación para quien la vive? O sea, independientemente de que sí se afecta a otros derechos, ¿qué otras afectaciones puede tener quien vive la discriminación? Bueno, pues creo que la afectación más grave es precisamente sentirse ajeno al resto de la persona, pues excluido, ignorado, marginado, no tomado en cuenta, se rompe el sentido de pertenencia y eso por supuesto que afecta la estabilidad de la persona, ¿no? Y que afecta en todos sus ámbitos, en el ámbito personal, escolar, laboral, profesional, etcétera. Es muy importante ser conscientes de eso porque a veces pensamos que el efecto es muy simple y no vemos la magnitud. Es como si aventáramos una piedrita al agua, ¿no? Ajá. Y dijéramos, ay, pues cayó la piedrita allá y ahí quedó, no pasó nada. O sea, ay, por favor, tanto drama por esto. No, en automático estas ondas se van haciendo de tal grado que puede incluso llevar pues hasta el suicidio o a un tema de depresión permanente de la persona, ¿no? Que arruina su vida. Y eso es lo más grave. Por eso es importante visibilizarlo de esa manera, la magnitud del efecto que puede tener en una persona un acto discriminatorio, ya sea por acción o omisión. Así es, fíjate que esto me gusta mucho que lo menciones, porque de repente no se le da el preciso valor a reconocer
y a tener una acción en consecuencia de un acto de discriminación. ¿A qué me refiero? A la cultura que tenemos o no para la denuncia y para la queja en relación a la violación de este derecho, que es el derecho a la no discriminación. ¿Qué me podrías comentar tú en tu experiencia en la comisión? ¿Sí hay esta cultura? ¿Sí efectivamente los padres de familia acuden con ustedes a externar que están siendo víctimas sus hijos de discriminación escolar o de discriminación en algún centro de salud? En fin. Falta mucho. En una ocasión me preguntaron, oiga, ¿es que es verdad que están aumentando los casos de violencia contra niñas y niños? Y le digo, no, no es que están aumentando, siempre han estado presentes, lo que pasa es que la gente ya los ve como una violación de derechos humanos, lo mismo el tema de la discriminación. Habrá ciertas conductas que son tan naturalizadas que la gente piensa que no es nada, que es normal, pero el visibilizarlos hace precisamente que digan, esto no está bien, nadie tiene por qué ser discriminado, nadie merece ese trato, que conozcan que es un delito, que es una violación grave de derechos humanos y que entonces tienen también la obligación de presentar una queja. Entonces sí lo ha habido, creo que falta todavía más por hacer, pero sí hay, recibimos quejas por actos de violación de derechos humanos y por actos de discriminación. Por ejemplo, los que más recientemente se han presentado son por temas de discapacidad, personas con discapacidad en las escuelas. En este tema de la inclusión en las escuelas, pues ha provocado todo un reto al sector educativo del trato y de cómo deben ajustar su programa académico. No son los niños y las niñas las que deben de ajustarse a nosotros, somos nosotros las instituciones y las personas quienes debemos de generar las condiciones necesarias para que ellos puedan ejercer libre y plenamente su derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿qué tanta responsabilidad tiene el sistema como tal? Es decir, cada docente, por supuesto, tiene toda la libertad del mundo para actualizarse y desde luego que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre hay cursos disponibles de manera gratuita justamente para promover el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, el acceder a estos cursos es una decisión personal, pero la Secretaría de Educación, por ser un sistema, ¿no?, de alguna manera vigila quiénes están laborando en los diferentes centros educativos, ¿no? ¿Qué formación tienen en los diferentes centros educativos? ¿A qué voy? Yo, maestra de grupo, discrimino a un alumno o a una alumna por condición socioeconómica o por ideología, ¿no?, porque piensa diferente a como pienso yo y entonces eso no me parece y pues lo discrimino, ¿no?, o por condición de discapacidad, por el motivo que sea, ¿no? Se pone la queja específica contra el servidor público, en este caso, que es el maestro o maestra de grupo. Pero ¿qué responsabilidad tiene el sistema educativo? Sí, efectivamente, siempre hay una queja directa, casi siempre contra una persona en particular, que está ejerciendo la violación del derecho humano o la discriminación hacia otra persona. Pero efectivamente, cuando se hace el análisis del por qué se presenta esa conducta, por supuesto que una de las razones es la falta de sensibilización, capacitación sobre el tema para evitar estos actos de discriminación, precisamente por lo que comentábamos, por la invisibilización, por la normalización, por el no conocimiento de que es un delito, de los tipos de discriminación, la afectación, etcétera, hace que las personas cometan estas conductas y sí, es una responsabilidad pues del Estado. Hay un tratado internacional en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde precisamente habla de la responsabilidad que tiene el Estado, y el Estado es todo, gobierno, sociedad y familia, y muchas de las indicaciones que nos piden, o instrucciones o obligaciones que tenemos, es la capacitación permanente, continua, para evitar estos actos de discriminación. Entonces es una responsabilidad no solamente individual, sino institucional. Y de hecho, en la Comisión Estatal, supongamos que se acredita la violación de derechos humanos, en este caso un acto de discriminación, pues en la recomendación que se pudiera emitir, precisamente uno de los elementos que debe tener la recomendación son acciones que se le piden al sector educativo o a la autoridad que se vaya a emitir la recomendación, es la no repetición de los actos. La no repetición de los actos, no solamente para esa niña o niño o esa persona que ya vivió un acto discriminatorio, sino para el resto del alumnado y para el resto de las personas. Claro. Y la no repetición de los actos casi siempre, dentro de las acciones que se recomiendan a la institución, es la capacitación.
Y eso es súper importante y creo que es uno de los puntos que nos debe motivar a estar no solo al pendiente, sino a alzar la voz. Porque también de repente se puede pensar, bueno, si ya me pasó, ya lo viví, fue doloroso, porque de verdad que la discriminación es dolorosa, ¿no? Y dices, bueno, ya lo viví, o ya lo vivió mi hija, o ya lo vivió mi hijo, pues trato de protegerlo y entonces lo cambio de contexto para que ya no esté viviendo la misma situación y no pongo mi queja o no pongo mi denuncia, ¿no? Y de alguna manera esto lo único que hace es que las cosas se sigan repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando nosotros alzamos la voz, cuando nosotros denunciamos o ponemos la queja o hacemos ambas cosas, ponemos la queja y denunciamos, tenemos la posibilidad de impactar de manera positiva para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Sí. Es decir, mi hijo o mi hija que ya vivió esta situación, bueno, ya la vivió, ya nos tocó, ahora vamos a ver de qué manera podemos salir adelante, vamos a terapia, vamos a echarle ganas, nos vamos a apapachar mucho, nos vamos a informar, vamos a lanzar amor infinito al mundo para que las cosas mejoren, pero tengo la posibilidad, a partir de denunciar o de poner mi queja, de que otras personas ya no vivan la misma situación que nosotros como familia vivimos. Y esto creo que también es muy importante puntualizarlo para reconocer la importancia que tiene el denunciar, ¿no? Porque de repente hay este estigma social de que la mamá o el papá o la familia que denuncia es la familia conflictiva, ¿no? Sí. Y entonces para que no te tachen, para que no te señalen, para que no te digan, para que no te discriminen, lo que haces es mejor me callo, ¿no? Sí. No, acabas de tratar un tema fundamental. Efectivamente, esta es la gran importancia de levantar la voz, de presentar una queja, de presentar una denuncia según corresponda. Y la verdad es muy grato, te lo confieso, que muchos padres o madres de familia o personas que se acuden a presentar una queja dicen eso. Efectivamente, así lo manifiestan. Dicen, mi hijo ya lo vivió, ya está en terapia o ya lo superamos, ya estamos en otra situación, pero no quiero que esto le vuelva a suceder a más personas. Y eso habla de un alto sentido de compromiso y de responsabilidad que tenemos, porque la obligación de evitar este tipo de conductas discriminatorias es de todas y todos. Es de todas y todos. Y casi siempre, pues todos nos cuestionamos de cómo estamos viviendo en una sociedad que discrimina, ¿no? Y apuntamos allá, al exterior. El gobierno, la escuela, la familia no hace nada y por allá, por allá, por allá. Pero debemos ser conscientes que el cambio empieza en uno y que efectivamente mi conducta, decir voy a presentar mi queja y voy a seguirla hasta el final, el impacto que voy a tener va a ser permanente, va a transitar más allá, sí, de su hijo, ella habla de un alto compromiso y solo así vamos a hacer estos cambios. Solo así, porque callándolo, pues no se visibiliza, no se hacen al respecto, no se toman medidas y siguen cometiéndose esas conductas. Y aprovecho para comentar algo, recordemos que una de las razones por las cuales se presentan estas conductas es la impunidad. Es la impunidad, o sea, si existe un acto discriminatorio, todo el mundo lo sabe, nadie dice nada, nadie investiga, no hay sanción, pues el mensaje que estamos mandando es que aquí no pasa nada y que puede seguirse cometiendo porque no pasa nada. Y por el contrario, hay un acto discriminatorio, alguien toma el valor, la responsabilidad y dice, presento mi queja, hay una sanción y se manda un mensaje a toda la comunidad educativa o a la sociedad. Estas conductas no se permiten y son sancionadas. Y entonces, si alguien se atrevía o quería hacerlo, pues se detiene, ¿no? Ese es el efecto que puede tener el que presentemos una queja. Claro, y de repente, pues no hay tantas quejas o no hay tantas denuncias justo por la poca cultura que tenemos al respecto. También de repente esto puede abonarse con la no tanta confianza que se tiene en ciertos sistemas, ¿no? En que de repente pones tu denuncia formal y pasa un mes, pasan 2 meses, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y de repente ves que las cosas no avanzan, ¿no? Entonces sí necesitamos mantenernos firmes con la convicción clara y con la certeza de que las cosas van a ocurrir conforme a la ley si nosotros nos mantenemos ahí, si nos informamos, si nos orientamos, si acudimos con especialistas que nos puedan también llevar de la mano y que nos puedan guiar en este proceso. Claro que sí. Bueno, de hecho en la comisión pueden acudir con nosotros también tenemos la posibilidad de orientar, es decir, si nosotros no tenemos la competencia, de acuerdo a nuestra ley, escuchamos la situación y orientamos, incluso podemos dar hasta acompañamiento a algunas personas que así lo requieran para que acudan ante la autoridad competente. Lo importante es hacer lo que nos corresponde. Entiendo perfectamente que hay desconfianza en las instituciones, pues por muchas experiencias, etcétera, pero eso no nos debe hacer
que nos quedemos quietos, porque Claro. lejos de contribuir estamos abonando a que eso siga sucediendo, Así ¿no? es. Entonces, si mi responsabilidad es hacerlo del conocimiento de la autoridad, pues complico mi responsabilidad como ciudadano. Si la autoridad lamentablemente pudiera ser que es omisa o tardada, etcétera, bueno, la responsabilidad no queda también en mí, esa debe ser una situación, ¿no? Y bueno, también aprovecho para comentarles, si hacen del conocimiento de la autoridad competente una denuncia y la autoridad lo dilata, impide, lo obstruye, etcétera, o no cumple con la obligación que tiene en este sentido, también puedan acudir con nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para identificar qué está pasando ahí y ayudar, pues que sea atendida de manera acorde con la ley, ¿no? Con pronta y expedita. Perfecto, esto es maravilloso porque si nosotros, por ejemplo, ya estamos en el juzgado y vemos que esto no procede y nos lleva vueltas y vueltas y vueltas, como ya está siendo atendido por una institución pública, sí compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ahí es donde podemos acudir y decir, ¡hey, auxilio, ayúdame, oriéntame, ¿cómo le hago con esta situación? Analizaríamos el caso porque el tema de jurisdiccional, hay una línea muy delgada en cuanto a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia para atender cuestiones jurisdiccionales de fondo. Es decir, los acuerdos, los autos, las resoluciones que emiten los jueces o los fiscales, la autoridad judicial, puede ser recurrida por la persona por otros recursos que la propia ley establece. Por eso nosotros no tenemos competencia. Sin embargo, si estos actos son administrativos y son violatorios de derechos humanos, sí podremos intervenir. Entonces, acudan con nosotros, analizamos el caso, determinamos competencia. Si no somos competentes, orientamos o gestionamos. Y si somos competentes, por supuesto, iniciamos la queja. Esto es maravilloso porque, bueno, hace rato mencionabas las recomendaciones que emiten como Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando hay violación de derechos, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, que es una de las más frecuentes, ¿o no? En el tema de niñas, niños y adolescentes, sí es una de las más frecuentes. Y bueno, sé por ahí también, me lo dijo un pajarillo, que parte de las recomendaciones que ponen es justamente la capacitación. Y esto también permite que ese docente o ese grupo de docentes que incurrieron en discriminación, quizá por desconocimiento, pues ya no lo vuelvan a hacer. Así es. Entonces, la verdad es que denunciar vale la pena, alzar la voz vale la pena. Y bueno, algunos otros ejemplos que nos pudieras poner de manera así, muy sencillita para identificar justo cuando estamos hablando de una discriminación de forma puntual a niñas, niños y adolescentes. Bueno, la razón por la cual las niñas, niños y adolescentes son discriminados en todos los entornos, en la familia, en la escuela, en las instituciones, es precisamente su edad. Así de increíble es. Ahora, ¿se vulnera más el derecho a la no discriminación de una niña que de un niño? Sí, lamentablemente sí. Quisiera retomar el tema de la edad porque es muy invisibilizado. Ok. De manera inconsciente discriminamos a los niños por su edad. ¿Por qué? Las niñas y los niños tienen una desventaja respecto de las personas adultas. ¿Cuál es la desventaja? Pues porque por su minoría de edad dependen de nosotras, las personas adultas, para poder acceder a ejercer sus derechos. Entonces, pues una niña o un niño no puede ejercer su derecho a la educación, inscribirse en el kinder, ir a la escuela, comprar su uniforme, sus útiles, porque depende de papá o mamá o de quien lo cuida para hacerlo. Su tutor. Una niña o un niño que no está protegido, es insultado, humillado, ridiculizado, etcétera, pues se le está transgrediendo su derecho. Es decir, por creer que son pequeños o pequeñas, se considera que no tienen derechos, no se les reconoce como titulares de derechos. Entonces, por tu edad no te permito opinar en situaciones que te afectan y que te impactan. Por tu edad te saco de la escuela y te pongo a trabajar, siendo que está prohibido o no tienes la edad permitida. Por tu edad te violento, te humillo, te agredo, te discrimino. Por tu edad te discrimino. Por tu edad no te dejo que ejerza tu derecho a la recreación y la participación. Por tu edad no te doy acceso a la información que es bueno para tu desarrollo, etcétera. Entonces sí es importante darnos cuenta cómo por la edad discriminamos a las niñas, niños y adolescentes. Y sí, efectivamente, el tema del género no solamente impacta en las mujeres mayores de edad, también impacta, por supuesto, en las niñas y las adolescentes mujeres. Sí hay una mayor violación de derechos humanos en agravio de niñas que de niños, sobre todo en el tema de la violencia, igual que sucede en el ámbito de las personas adultas. Y la violencia también me gustaría que nos pudieras aclarar un poquito más, porque la violencia no únicamente es un golpe. ¿Cómo se manifiesta la violencia? ¿Cómo la podemos identificar? Porque también de repente hay comentarios que sí son muy violentos, pero ya los tenemos como parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar la violencia realmente?
Acabas de tratar un tema bien complejo, porque precisamente a nivel internacional se creó una alianza para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y esta alianza, que involucra a todos los países que ratificaron la convención y que ha aterrizado, pues, en este caso en México y en Veracruz, lo que busca es evitar que las niñas, niños y adolescentes sean castigados de manera justificada porque lo voy a disciplinar y porque es la forma en que yo lo voy a educar. Está muy normalizada la violencia contra niñas y niños, principalmente con la familia, con el zape, el rasguño, el jalón de orejas, el jalón de cabello, la cachetada, hablando de cosas pues delicadas, o te humillo, te ridiculizo para educarte. Entonces, estamos ante un reto cultural, porque como yo de niño o niña así fui educado y educada y soy persona de bien, y mi abuelita y mi mamá y mi papá y todas mis generaciones así lo han hecho, y por eso somos personas de bien, porque un golpe nos puso hasta aquí, porque por ese chanclazo, por esa situación nos detuvimos, lo tenemos muy normalizado y justificado. Entonces, a nivel federal ya se aprobó una ley, bueno, en la ley y en el código, la prohibición de cualquier tipo de castigo corporal. Y castigo corporal, reitero, es eso: pellizco, rasguñón, cachetada, jalón de orejas, jalón de cabello, chanclazo, o humillación, ridiculización del niño o de la niña por los efectos psicológicos, emocionales que puede tener en el niño o la niña de por vida, Claro. Porque la reflexión a que nos lleva es que las niñas, niños y adolescentes se detienen a hacer la conducta, no porque haya un aprendizaje de que mi conducta está dañando al otro, o de que mi conducta me está dañando a mí mismo, o que voy a tener consecuencias perjudiciales para mi vida, sino porque yo lo dejo de hacer porque tengo miedo. O sea, el aprendizaje es, dejo de hacer esa conducta por miedo a que me peguen, me humillen, me dejen de querer, me lleven con el policía, etcétera, etcétera. Claro. Es por miedo, no por un aprendizaje. Entonces, aquí se apuesta a reconstruirnos y a establecer relaciones distintas entre adultos y niños y niñas, respetuosas. Claro. Respetuosas de su dignidad y de sus derechos humanos a una vida libre de violencia. Es establecer una educación basada en la armonía, en el diálogo, en el respeto, y creyendo que el niño o la niña adolescente sí tiene la capacidad de reflexionar, por supuesto, y de detenerse a hacer una conducta y decir, no voy a seguir haciéndola porque estoy dañando al otro, porque el otro también tiene derechos, porque merece el mismo respeto que yo, o no voy a hacer esa conducta porque me daño a mí misma y porque los efectos no son los que quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva todo el tema de la violencia. En el estado de Veracruz tengo entendido que apenas está la propuesta de reforma, está en análisis, esperemos que prospere, y pues requiere todo un cambio cultural y de idea de cómo vemos y tratamos a las niñas, niños y adolescentes. Así es. Mira, Rocío, un tema, híjole, súper interesante, en el cual tenemos que ahondar bastante. Te voy a invitar para que nos acompañes en otros programas. Hoy el tiempo se nos terminó, pero les recuerdo que vamos a estar muy atentas a todos sus comentarios, por favor, dudas, sugerencias, todo lo que ustedes nos quieran compartir. Con muchísimo gusto asumimos el compromiso de darles respuesta. Por favor, comuníquense con nosotros, escriban ahí cualquier cosa, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Todo construye, todo suma, y este programa es justamente para todas y para todos ustedes. Les invito a que nos acompañen en una siguiente emisión. Les doy las gracias por habernos acompañado y les deseo, por supuesto, una excelente semana. Hasta la próxima, y recuerda, cero discriminación.